Shalom. Buenos días, congregación y amigos que nos estás viendo el día de hoy. Un fuerte abrazo y bienvenidos a todos. Hemos alabado al Señor con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestra oración. Hemos entrado a su presencia con nuestra adoración. Ahora vamos a estar expuestos a su palabra y que el mensaje nos instruya y nos dé fortaleza para un nuevo inicio de semana. Y hermano, y si tienes alguna inquietud en tu corazón o necesitas que oremos por ti, te digo que para eso estamos aquí, para que oremos los unos por los otros y que el Señor nos dé dirección y entendimiento en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, mi Dios, y te doy las gracias por un día más de vida que nos has dado. Gracias por el momento que hemos tenido de la alabanza, Jehová, y yo te pido, como dice ese salmo, Señor, renueva nuestro corazón, renueva un espíritu recto, Señor, dentro de nosotros. Que cada día, Señor, nos sometamos más a tu palabra. Quebranta y transforma, Señor, nuestra vida. Una vida conforme a tu voluntad, conforme a lo que dice tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz en la vida del creyente. Te doy las gracias, Señor, por todo. Te pido, Jehová, que el Espíritu Santo se mueva con poder el día de hoy en medio de la congregación. Gracias te doy, Señor, por todo y dejo todo en tus manos. También bendice a las maestras que están con los niños, sé tú con ellas dándole palabra y dándoles amor, Señor, para que ellos sepan y entiendan desde pequeño que hay un Dios, que hay un Creador. Gracias te doy, Señor, por todo. Alabado y glorificado sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. En la última predicación que di, vimos que Moisés y Aarón habían hablado con Faraón para que dejara en libertad al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y fueron estos dos enviados de Dios a hablar con el rey de Egipto y el rey de Egipto les pide un milagro, les pide una señal. Pero vemos que ya Jehová había preparado a estos dos hermanos para este acontecimiento. ¿Y cuál era la señal? Que la vara de Aarón se convirtiera en serpiente. Entonces dice que Faraón llamó a sus magos y hechiceros e hicieron lo mismo con sus varas. Pero era solo un truco hecho por mano de hombre. Y el corazón de Faraón se volvió a la misma posición, endurecido, y no deja ir al pueblo de Israel. Y volvió a hablar Jehová con Moisés y Aarón, y les volvió a decir que vuelvan por la mañana y se presentaran a Faraón en el río, y que golpearan las aguas del río Nilo, y que éstas se convertirían en sangre. Todo depósito de agua, los estanques, los arroyos, hasta que el agua que se encontraba en los vasos de madera como en los de piedra. Y Faraón volvió otra vez a llamar a sus magos y hechiceros y volvieron a hacer lo mismo, usando sus trucos y encantamientos. Y el corazón de Faraón seguía endurecido y no quiso ni escuchar, ni ver, ni entender el mensaje y el milagro que Dios estaba haciendo. Ahora vamos a ver cómo reacciona Faraón con esta nueva señal. Y nos vamos a poner de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 8, versículo del 1 al 15. Éxodo 8, versículo del 1 al 15. Amén. Amén. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí,
yo castigaré con rana todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que me quites las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, para que tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y se juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Interesante. Esta es la segunda plaga, la plaga de las ranas. En el versículo 9 y 10 hay algo que me llama la atención, que dice: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y miremos cuál es la respuesta de Faraón. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Yo me dije: ¿por qué Faraón espera hasta mañana para quitarse las ranas de encima? ¿Ustedes qué hubieran dicho? ¿Cómo hubieran reaccionado? Seguramente hubiéramos dicho: llévatelas ahora mismo, desaparece esta plaga de aquí. ¿Ustedes han visto o han tocado alguna rana alguna vez? Ojo, no es lo mismo una rana que un sapo, ¿eh? Los sapos son más grandes. Nadie lo ha hecho. De crío nunca nadie ha cogido ranas. Para que las tengamos claro. ¿Qué impresión nos da cuando vemos una rana? Es como que, no, es como que, es una impresión una impresión desagradable. Y si eres más valiente, incluso las puedes hasta coger, ¿no?
Y ya vemos que muchos de los que estamos aquí hemos cogido ranas. Yo sí que he cogido ranas. Una rana es un anfibio húmedo, frío, y te deja una sensación pegajosa y un olor como a lodo podrido, ¿no? Es un olor que no se te va fácilmente de las manos, así que no recomiendo que cojáis ranas. Si estos animales eran una molestia, lo lógico era que diga, quítalas ahora mismo. Pero, a lo mejor, y esto es pensamiento Miguel, él quería rendir culto a su diosa para ver si tenía poder y librarlo de esta situación. Y cuando amaneciera, decirle a Moisés, mira, mi diosa me ha escuchado y se ha llevado las ranas. Pero vemos que esto no pasa, que el Dios de Israel está pasando juicio contra una deidad de Egipto, que no tiene ni poder ni autoridad para librarlos de la mano de Jehová. El mensaje para Faraón y su pueblo era bastante claro. Y para que vean, cuando se le dijo, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová. Pero ahora imaginemos, hermanos, estos anfibios, estas ranas, por cientos, por miles, por millones, saltando a tu alrededor, metidos en tu cama. Dice el versículo que subieron ranas y cubrieron toda la tierra de Egipto. O sea que había rana por todos lados. En las casas, en los campos, en el río, en los estanques, en los arroyos, incluso hasta en la cama de Faraón. Imaginemos este pequeño local repleto de ranas saltando por todos lados. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Las aplastamos? ¿Las cogemos y las ponemos en una bolsa? ¿Cuál sería nuestra reacción en medio de esta situación? ¿No? Yo veo a Julie subida en una silla, no la veo cogiendo rana. Te la dejo aquí. A eso, hermanos, imaginemos y pensemos que este animal, este anfibio, es considerado un dios con letra minúscula que no se le puede tocar. En la mitología egipcia, la diosa de las ranas era Hécate. Se la presentaba con cabeza de rana o con un cuerpo de mujer, un cuerpo de mujer, pero con cabeza de rana. Era considerada la diosa de la fertilidad, la resurrección y el renacimiento. Además, estaba asociada con el nacimiento y la protección de los niños recién nacidos. Y se le invocaba en los partos. Las ranas eran consideradas animales sagrados en el antiguo Egipto. Posiblemente debido a la asociación con el agua del río Nilo y por la fertilidad que traían a la tierra cuando había inundaciones o se desbordaba el río por sí. Esta diosa estaba también en otras culturas y se le daba culto de adoración. Esta diosa estaba más identificada siempre por los ríos, arroyos o fuentes de agua. Ustedes, hermanos, se han dado cuenta, los que vivimos aquí en Zaragoza,
que tenemos esta deidad aquí? ¿Quién se acuerda de las ranas que estaban junto a la estatua del César por el mercado central? ¿Se acuerdan? ¿Las han visto? Que tenían los chorros de agua y que salían de la boca de las ranas. Que ahora mismo sigue estando ahí, pero no es una fuente, solo están ahí. Y si vamos por Ranilla, por el puente de la Química, tenemos ranas en el puente. Y hay una fuente o una pasarela con muchas fuentes en forma de rana. Y está, hermanos, justamente al lado del río o de fuente. ¿Casualidad o no? Lo dejo que pensemos, que piensen un poquito. Y hay otras culturas donde le rinden culto de adoración al río. Por ejemplo, en la India, el río Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo. Pero la gente sigue bebiendo de sus aguas y utilizando esta agua para su día a día. La idolatría, y especialmente dentro del hinduismo, la veneración a las imágenes y símbolos que representan la práctica, la adoración a dioses y diosas, animales, así como reverencia también a otros objetos. Tienen templos de todo tipo, donde si fueras ahora mismo, hay gente que va en busca de paz y para hallarse con ellos mismos. El yoga, la meditación, la aromaterapia, los mantras y otros sonidos más que escuchan, aunque no los entiendan, pero los escuchan. Y los están escuchando y este sonido entra por tus oídos y entra en tu cuerpo. El contacto con la madre naturaleza. Y hermanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, hermanos, en este tiempo donde estamos, un animal que tiene un templo donde conviven con un roedor, las ratas, tiene un templo llamado Karmi Mata en Rajastán, donde le llevan comidas y son alimentadas por sus fieles. Se cree que solamente en el templo hay unas 20,000 o 25,000 ratas, solo en el templo. Y dice, hermanos, esto es impresionante, dicen que los visitantes pueden beber de los recipientes destinados a donde beben las ratas. Y ya ni te cuento de las enfermedades que transmite este roedor. En cambio, en la cultura japonesa, las ranas son consideradas y conocidas como kaeru. Son símbolos de buena suerte, fertilidad, abundancia, cambio y transformación, prosperidad y de un regreso seguro para que vuelvas a casa. Su imagen se utiliza como amuleto para viajar y para tener un regreso seguro, sanos y salvos. También utilizan su imagen para que los proteja de la mala suerte y espíritus malignos. En varias culturas alrededor del mundo, las ranas no solo son apreciadas por su valor ecológico, sino también
también por su símbolo y presencia en la gastronomía. Y hay países, hermanos, que encabezan la lista. China, Francia, España, Costa Rica, Panamá, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. La República se ha salvado. Pero el mayor consumidor de este anfibio es China. En otras palabras, hermanos, si Dios hubiera mandado esta plaga a China, hubiera sido una plaga de bendición. Ya que estos anfibios es parte de su dieta. Y aquí ahora mismo, hermanos, si tú vas a un restaurante asiático, ahí las tienes, ancas de rana. Hermanos, yo digo una cosa, alguna vez he tenido la tentación de probarlas, pero también me he echado para atrás porque lo he cogido y sé lo mal que huele. Entonces no me he atrevido, no me he lanzado a comer ranas. Yo no sé si aquí a cuántos habrán comido rana. Mancho ha comido rana. Ale, ¿tú también has pegado el diente a la rana? No. Pero hermanos, vemos que aquí mismo también la tenemos. Y ya ni te digo, hermanos, de las ratas, que conviven la gente con este animal, que la tienen entre sus alimentos, entre sus hijos, y es una verdadera plaga, y no toman medida sobre este tema porque es considerado un Dios en letra minúscula. Y en todo el mundo, de alguna forma o de otra, hay un animal que representa una deidad de ámbito espiritual y religioso. A lo mejor lo hemos visto y no nos hemos dado cuenta de ello. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el búho es considerado un símbolo de sabiduría, conocimiento, y te da la capacidad de ver y entender los misterios de la sabiduría. ¿Quién no recuerda la típica imagen de búho como maestro, ¿no? Que sale con un diploma en su mano, ¿no? O un recuerdo que se dan cuando se solían estar en las graduaciones. Pues hermanos, eso es un ídolo. El lobo, considerado en diversas culturas como un mensajero de los espíritus y que tiene la capacidad de guiar a los humanos a un camino de espiritualidad y símbolo de protección, de destreza, de fuerza, de sabiduría, y se le atribuye poderes curativos. La serpiente también ocupa un lugar entre estos ídolos, como un animal sagrado en diversas culturas. Representa destreza, energía espiritual en el cuerpo de los humanos, símbolo de buena suerte y protección, y se le asocia a la diosa Kundalini. Y otros animales, como las vacas, los monos, los elefantes, el tigre, símbolo de poder en la realeza, el oso por su fuerza, el águila, los peces, el cocodrilo, los gatos, los perros que son utilizados como animales de compañía, pero son considerados por sus dueños como unos verdaderos dioses.
Hermanos, y esto está pasando ahora mismo en nuestro tiempo. Estas deidades siguen estando de alguna manera o de otra entre nosotros. Hay gente, hermanos, que incluso se ha llegado a marcar su mascota en su cuerpo. Ya me dirás cómo llamamos a esto. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estas cosas? Y vamos a ver, y nos vamos a ir a unos de los mandamientos. Vamos a ir a Éxodo 20, versículo del 3 al 6. Hermanos, y esto es para que tengamos precaución muchas veces de lo que hacemos o cogemos o nos regalan. Éxodo 20, versículo del 3 al 6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice, y hago misericordia a miles, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Las imágenes son cosas creadas por el hombre, sin ningún poder. Una imagen no tiene autoridad ni poder para poder hacer absolutamente nada. Poner tu fe en una imagen o animal o cualquier otra cosa es un gran error. Y es un engaño que Satanás utiliza para engañar al hombre. El corazón del hombre es como que se ve tentado de cierta manera por estas imágenes o cualquier otra cosa antes que a Dios. Y en las Escrituras ya nos advierte de estas cosas. La idolatría corrompe el corazón y la mente del hombre, llevándote a una práctica de pecado y de injusticia. ¿Qué dice la Escritura? Que el necio en su corazón dice que no hay Dios, pero en cambio busca una imagen. ¿Cómo entendemos esto? En Romanos 1, versículo 22 y 23. Vamos a ver qué dice Romanos 1, versículo 22 y 23. Dice, procesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en Jeremías 10, versículo 14. Jeremías 10, versículo 14. Nos dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. El llevar, hermanos, a cabo esta práctica te lleva a perder el raciocinio y la falta de todo conocimiento. El poner tu fe en una imagen, ídolo, cosa o incluso, hermanos, en nosotros mismos
nos puede llevar a quitar la mirada de Dios. Cualquier cosa que nos distraiga o comencemos a dudar del poder o de la autoridad de Dios, ya nos estamos desplazando. Y es muy fácil que nuestro corazón se vea tentado a esas cosas. En este mundo que estamos, está repleto de distracciones y de falsedades que llaman nuestra atención y nos pueden hacer pensar que es verdad. ¿Qué hicieron los magos y hechiceros de Faraón? Hicieron lo mismo, pero era solo un engaño para hacer creer que el Dios de Israel es mentira y que no tiene ni poder ni autoridad. La idolatría y congregación no está tan lejos de nosotros. En cada pueblo, barrio o parroquia hay una imagen que rige este sitio. Y esto está, hermanos, en todo el mundo. En todo el mundo, en cada país, en cada ciudad, Satanás tiene montado un templo y tiene a sus secuaces engañando a la gente con sus falsos milagros y señales. Y estas prácticas, hermanos, esta práctica de la brujería, la hechicería, utilizan animales de sacrificios para sus senderismos y para curar gente. Ya me dirás cómo llamamos a esto. Y hay iglesias que procesan llevar el evangelio de Dios, que comenzaron bien, pero en su corazón se envaneció y entró en su corazón la riqueza, la fama o poder como objetivo principal de su vida. Y estos ídolos espirituales que se van, y estos ídolos, hermanos, espirituales, que son, que se los lleva, que te cambian, que transforman tu corazón, y pierdes el camino y desplazas a Dios y pones a otra cosa en su lugar. Como dice el versículo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hermanos, como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos identificar los ídolos que podemos tener en nuestro corazón y tenemos que deshacernos de todos ellos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y nuestros ojos se desvían con mucha facilidad con cualquier engaño. Deuteronomio 11, versículo 16. Deuteronomio 11, versículo 16. Dice, Deuteronomio 11, versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Dice, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. En Éxodo, Dios condena la adoración de imágenes visibles o invisibles o espirituales, si le queremos decir.
que solo traerán a nuestra vida una condena eterna. En el versículo 14 de Éxodo 8 dice: y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Las juntaron en montones y apestaba la tierra por las ranas. Hermanos, y analicé este versículo y miré y visualicé toda la tierra. ¿Cómo está el mundo ahora mismo? Infectado por una plaga llamada pecado. Lleno de ídolos por todos lados del mundo. Cuando dice que las ranas subían en la cama donde duermes, en las casas de los siervos, en tu pueblo y en todos sus territorios, y que la tierra de Egipto estaba llena de estos ídolos, y dice que apestaba. Hermanos, ¿acaso no está la tierra ahora mismo así? Llena de ídolos, rituales, de costumbres, que lo único que hacen es apartarte de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces el Señor le mandó a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo? Y Moisés y Aarón se lo repetían cada vez que entraban a su presencia. Así ha dicho Jehová: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no le dejas ir, he aquí, yo castigaré a Faraón y a la tierra de Egipto. Pero el corazón del rey de Egipto no cambiaba. Dios dio una orden y la va a ejecutar. Y hermanos, Dios nunca negocia una orden que Él ha dado con nadie ni por nada. Y esta orden de que dejara ir a su pueblo para que le dieran culto son palabras que Dios repetirá cada vez, una vez y otra vez, hasta que Faraón finalmente entendiera el mensaje que Dios le está mandando a decir. Y si nos damos cuenta, Dios nunca cambió su petición. Aunque Faraón mostrará su dureza, su rebelión en contra de las cosas que Dios está pidiendo, Dios mantuvo su palabra siempre. ¿Y qué era lo que Él quería? Hermanos, la palabra de Dios no tiene variación. Y no importa que el hombre muestre su desacuerdo o rebeldía con lo que dice la palabra de Dios. Él dijo y lo hará y lo ejecutará. En Números 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, Dios no practica el engaño. Lo que Él ha dicho y ha prometido lo cumplirá, y esas promesas las podemos ver en el Evangelio. ¿Alguien ha visto o se ha fijado algún engaño en los evangelios? ¿Hay alguna mentira o alguna duda de las palabras que dice Jesús? ¿Alguien ha visto o no?
es que no lo hay. No lo hay. Juan 8, versículo 32. Juan 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en Romanos 10, versículo 10. Porque con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Iglesia, hermanos y amigos que me estás escuchando, necesitamos creer en el Evangelio, en el Evangelio, y no hay otra opción. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en la carta a Timoteo también nos dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y en 1 de Timoteo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Hermanos, no hay otro camino, no hay otro mediador, solo hay un camino y un mediador, y su nombre es Jesús. Amén. Y no hay otra manera de poder llegar al Padre, solo por medio de Él. Pero hermano, hay otro tipo de personas que quieren negociar esto con Dios. Dicen, ¿cómo es posible que una persona con lo bueno que es, que no hace mal a nadie, que es buen hijo, que es buen padre, que es un buen esposo y que no tiene maldad de su corazón, aunque no crea en la palabra de Dios, ¿cómo es posible que Dios lo condene? Y hay gente que nunca, hay gente que nunca han escuchado de Jesús o han leído los evangelios. Ellos tienen su propia creencia y costumbres y eso no se le puede quitar, porque son sus creencias y costumbres y eso hay que respetarlo. Hermanos, y este tipo de argumento son los que el ser humano quiere negociar con Dios. Decir, bueno, Dios sabe cómo soy yo. Y eso baja a nuestro corazón y decimos, bueno, no hay que ser tan exigente con lo que dice la palabra de Dios. Y queremos como ampliar o adaptar o modificar la palabra de Dios a las exigencias del hombre. Y le damos paso a esa exigencia y eso comienza a contaminar tu vida y la vida de los demás. Y comienzas a menospreciar el sacrificio de la cruz. No pasa nada. No pasa nada. Esa persona nació en un cuerpo equivocado. ¿Y qué me quieres decir con esto? ¿Que es Dios el que se equivocó? Pero bueno, no pasa nada. Hay que aceptarlo. No importa cualquier concepto que tenga de Dios.
Tú crees en Jesús a tu manera y serás salvo. No, hermanos. No, hermanos. Dios no perdona ni negocia el pecado. Hermanos, el creer y aceptar a Jesús en mi vida es apartarme o apartarnos de toda idolatría. Y con esto me refiero a un cambio de vida total. Apartarte de todo pecado, a vivir una vida de acuerdo con lo que dice la Escritura. Y esto implica un arrepentimiento genuino y es una decisión constante en seguir lo que dice la Escritura. Un cambio profundo desde la mente, el corazón y el cuerpo. Es una acción que te lleva incluso a separarte de tus relaciones. Es un proceso de transformación que te lleva a vivir una vida plena, abundante y conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca va a estar de acuerdo con el pecado o con la idolatría. Su palabra es firme, así como la mantuvo con Faraón. Dios nunca va a cambiar lo que ha dicho. El creer te hará salvo, y el no creer te condenará. Eso dice la palabra de Dios y lo va a ejecutar de una manera o de otra. No hay forma de negociar con Dios con que la mentira sea aceptada, o el robo, o la fornicación, o alguna cosa que vaya en contra de lo que está escrito. ¿En su Biblia dice que se puede negociar con Dios? ¿En su Biblia dice que el Señor puede negociar el pecado, aunque sea un pecado, ¿cómo que dice el pastor? Mentiras piadosas o piojosas. Eso para el siguiente, los piojos. No, hermanos, no se puede negociar esas cosas con Dios. Dios no va a aceptar el pecado, porque es irse en contra de lo que Él ha dicho. Dios lo condenó ayer, lo condena hoy y lo condenará el pasado. Dios no cambiará. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que acoplar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. No es la palabra de Dios que tiene que adaptarse a mi vida o a mi forma de vivir. No. Pero eso era lo que quería Faraón. Él no quería cambiar sus costumbres ni su creencia. Hermanos, y el mensaje de Moisés y Aarón, si el mensaje de Moisés y Aarón, escuchemos esto, si el mensaje de Moisés y Aarón hubiera sido: mira, Faraón, te traigo un Dios, el Dios de los hebreos, y tienes que hacer un templo para que los hebreos vayan y le den sacrificio. Yo creo que Faraón no hubiera puesto ninguna pega, ninguna resistencia, y lo hubiera hecho, ya que ellos estaban acostumbrados a dar sacrificios a sus dioses. Pero el mensaje de Dios era muy claro: deja en libertad a mi pueblo.
Eso lo mantiene y lo vamos a ver durante todo el trayecto de estas plagas. Y en Éxodo 8, versículos 8 y 9, nos dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que me quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, para que tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Si leemos este versículo, parece que es una buena noticia. Parece que, bueno, Faraón ahora ha recapacitado y va a dejar ir, y va a dejar en libertad al pueblo de Israel. O es por su aflicción que está pasando, y lo dice. Pero hermanos, sabemos que solo es una mentira. Porque cuando vea que las ranas van desapareciendo, no va a dejar en libertad al pueblo de Israel. Y cambiará de opinión. Y aquí me hice una pregunta. ¿Dios sabía que Faraón iba a cambiar de opinión? ¿Ustedes qué creen? Claro que lo sabía. Dios sabe que Faraón está mintiendo y que está engañando a Moisés y a Aarón. Y aquí me hice una pregunta. Ya saben que Miguel siempre pregunta. Entonces, ¿por qué Dios accede a la oración de Moisés? Y la respuesta es muy fácil, hermanos. Porque Él quería ir derribando a cada uno de los dioses falsos de Egipto. Y le sigue dando la oportunidad a Faraón de arrepentirse y que cambie sus costumbres y sus creencias. Y Moisés le dice: dígnate en indicarme cuándo debo orar por ti para que las ranas sean quitadas. Hermanos, y me doy cuenta de una cosa. Que este Moisés que tenemos ahora mismo, que estamos leyendo ahora mismo, nunca toma la iniciativa por sí mismo. Moisés le hace una pregunta: dígnate en indicarme cuándo debo orar por ti. Aunque Dios lo había puesto por Dios para Faraón y su hermano Aarón como profeta, él tiene que orar y dar a conocer esta petición de Faraón a Dios. Aunque Moisés sabía que Dios lo iba a hacer, pero vemos en Moisés una señal de humildad y respeto hacia el Dios de sus padres, que no es automático. Y vemos a este Moisés que no es el mismo Moisés que estaba en Madián, con sus miedos, con sus temores, con sus subidas y bajadas, y en ver que los nervios se apoderaban de él cada vez que tenía que ir a hablar con Faraón. Vemos que es un Moisés ahora mismo más seguro y que ha entendido el mensaje de Dios y va conociendo y entendiendo cuál es la voluntad de Dios en su vida. Cada vez va madurando su fe. Cada vez su fe es más sólida y segura. Y eso mismo, hermanos míos,
nos pasa en nuestra vida. Cada vez que conocemos más a Dios y nos damos cuenta cuál es su voluntad y vamos madurando y creciendo nuestra fe, tenemos mucha más seguridad en Él. Ya no serán nuestros miedos, ya no serán nuestros temores, ya no serán nuestras dudas, porque ya conocemos que el Dios que tenemos en la Biblia actúa y ejecuta su ley en nuestra vida. Si la Biblia dice no mientas, ya no mentimos. Si la Biblia dice no lo hagas, no lo hacemos. Porque sabemos que Jehová va a actuar. No se puede negociar. Lo que está escrito, escrito está. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y es galardonador de todo lo que busca. Y en 1 de Juan 4, versículo 15. En 1 de Juan 4, versículo 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hermanos, y todo el mundo sabrá que no hay otro como nuestro Dios. El estar apartado de Dios no nos va a ir bien. ¿A alguno le ha ido bien estar apartado de Dios? No. ¿Le ha ido bien a alguno? No, hermanos. No, la seguridad y la confianza que tenemos depositada en nuestro Dios, nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro cuidador, nuestro sustentador, dice la Escritura, nuestro médico por excelencia, quien nos levanta y nos restaura, quien nos limpia, nos transforma. ¿Hay alguna deidad en este mundo que pueda hacer eso? ¿Hay un animal o cualquier cosa creada que pueda perdonar pecados? No, hermano. Y ya nos damos cuenta entonces que es un engaño de Satanás. No me importa cuántos dioses o diosas haya en este mundo, cuántas costumbres o creencias haya. Jesús ha cambiado mi vida. Jesús ha restaurado todo lo que el enemigo ha destruido en mí. Jesús te ha dado un nuevo corazón. Jesús ha derribado toda creencia, toda mala costumbre que pueda haber en ti. Somos vivificados y transformados por su palabra. Jesús ha restaurado nuestra comunicación con el Padre. Como dijo Job, mas yo sé que mi Redentor vive y reina para siempre. Amén. Hermanos, no dejes que tus ojos, tus pies se desvíen de la mirada de Cristo. La idolatría no está muy lejos de nosotros. Que nuestra mirada esté siempre puesta en Cristo. Cuidado, porque nos dejamos engañar muy fácilmente. Mira lo que hicieron los hechiceros y los magos de Faraón. Hicieron lo mismo, pero es solamente un engaño de Satanás. Como dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por todos. Por mí, dice. Pero fue por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Y por Él estamos aquí. Para adorarle, para exaltarlo y para darle toda adoración. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por un día más de vida, Señor, que nos has dado. Gracias por tu palabra. Señor, y yo te pido por mi congregación, yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus hijos, por sus nietos, por hermanos, por padre, por madre y por toda persona que, Señor, que está llegada a nuestro corazón. Yo te pido, Jehová, que seas tú derribando toda idolatría que se levante en contra de ti. Que seas tú, Señora, apartándonos, cuidándonos, Señor, que no haya nada ni nadie que ocupe tu lugar. Ven y ocupa tu lugar en nuestro corazón. No hay, Señor, nada ni nadie, Señor, que se compare contigo, con tus maravillas y milagros y con lo que tú haces. No lo hay, Señor. Y yo te pido, Señor, por familiares que están atados en cierta manera o en alguna forma, Señor, a los ídolos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú abriendo sus ojos y le hagas ver y entender, Señor, que es una mentira. Que tú eres nuestra verdad, tú eres nuestro camino. Señor, y contigo no se puede negociar el pecado, no se puede negociar la mentira. Señor, tú lo has dicho y así será y así lo ejecutarás. Tú no eres un Dios de pecados, tú eres santo, santo, santo. Y nos llamas a una santificación, a apartarnos y cambiar y transformar nuestra vida. Cuídanos, Señor, cuida nuestro corazón y no dejes, Señor, que nos desviemos de tu camino. Guárdanos, Señor. Y en el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Amén. Así que bueno, a nuestros amigos que nos están viendo, doy gloria a Dios por haber permanecido con nosotros. Te cuento que Jesús ha traído un mensaje de salvación genuino para tu vida. Y si estás cruzando por algún problema, sea cual sea, recuerda que para Jesús no hay nada imposible y que Jesús te está escuchando. Solo tienes que reconocerlo en tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Así como Dios fortaleció a Moisés, asimismo Jesús te puede fortalecer físicamente y espiritualmente. Y te capacita y te muestra el camino para seguir. Maranata, el Señor viene pronto. Amén.